Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Finalizan 85 días de cuarentena domiciliaria, la más larga en el mundo, a través de lo que fue la declaratoria por la OMS de pandemia por COVID-19. Inicia el 21 de marzo del 2020, cuando no teníamos casos registrados, y finaliza el 13 de junio con 107 casos positivos. Luego hemos entrado en lo que fue el día 14 y ahora 15 de junio, en un periodo, digamos, especial, donde se ha pedido de parte del presidente de la República buena voluntad para no salir de casa y esperar el día de mañana que se reactiva la fase 1 de la economía de acuerdo a la normativa y los protocolos del gobierno central. En esta oportunidad hacemos un balance jurídico político con el abogado y notario Julio Valdivieso, quien es nuestro abogado recurrente para este tipo de explicaciones, análisis, y que nos pueda explicar sin tanta terminología jurídica y que nuestros televidentes y cibernautas queden debidamente orientados. Julio, gracias por aceptar mi invitación y por estar nuevamente brindándonos esta asesoría y orientación jurídica. Gracias, Ricardo. Es un gusto. Primero, disculparme por el hecho de no andar un saco, pero estoy transpirando un poco más fuerte de lo normal, así que bueno, gracias por permitirme por lo menos dar nuestro punto de vista, dijéramos, de qué es cómo está el país a menos de 24 horas de iniciar una reapertura económica, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos y los alcances? ¿Qué fue la conferencia de prensa del señor presidente el día sábado? Las consecuencias, los detalles que reveló. Creo que va a ser muy interesante el análisis de esta noche. Julio, ayer domingo, dos evidencias muy palpables. La primera es que amanecemos sin ningún tipo de normativa para mantenernos en casa. Y la segunda, no hay una ley para reglamentar lo que puede ser el manejo del COVID-19, incluido lo que es la reactivación económica. ¿Cuál es tu valoración de lo que sucedió luego de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Y que debo de felicitarte y honrar también tu conocimiento y tu desarrollo como profesional del derecho en El Salvador desde el mes de marzo, que hemos tenido diferentes programas en este espacio de opinión. Tú has sido líder y has sido un vocero académico de interpretación de lo que ha sido la norma, el precepto literal de la Constitución, además el proceso de formación de ley de la Asamblea Legislativa, y cada semana, cada mes se ha venido ratificando lo que ha sido tu opinión jurídica, lo cual sin duda para nosotros como programa, para mí en lo particular, me llena de mucha satisfacción el poder traer un panelista, un abogado y notario que el tiempo se ha encargado de darle la razón. Bueno, gracias, Ricardo. Sí, yo creo que eso es más que todo. Derecho como producto social responde a realidades sociales, y la primera norma básica es el sentido común, la lógica natural. Sin embargo, creo que el país, a pesar de todo este conflicto que se dio, Ricardo, creo que ha ido avanzando en materia, y el más beneficioso ha sido la ciudadanía. Yo me recuerdo que hace 8 años hablar de la Constitución era tal vez en una cátedra universitaria, en una aula de la universidad, cuando nos toca impartir introducción al derecho, la filosofía del derecho. Ahí se tocaban todos los aspectos constitucionales, pero hemos ido avanzando bien por El Salvador, ¿verdad? Lo que ha pasado, amanecemos el día de ayer, domingo, hoy para este día lunes, sin ninguna normativa. Y hay que ponerlo en el contexto, Ricardo.
si aún con las normativas que declararon inconstitucional, que había, dijéramos, esa espada de Damocles, ¿verdad? Esa coercibilidad que lleva implícito la normativa, aún así había gente en la calle, las excepciones que había dado la ley eran suficientemente amplias. Mira los resultados que hubieron. Ya te puedes imaginar que no hay ninguna normativa, y aunque la hubiera, Ricardo, si no hay un régimen de excepción, libertad ambulatoria no la pueden tocar. Creo que esa sentencia que dictó la sala hay que leerla muy, pero muy despacio. Hay que ver el voto concurrente del magistrado por Sánchez, porque sienta presión. Porque no solo es cierto que le haya declarado inconstitucional al órgano ejecutivo, también se lo declaró inconstitucional 2 decretos al órgano legislativo. ¿Y cuál fue el argumento de la sala? Usted justificó, usted no me evidenció los suficientes elementos de juicio para decretar un régimen de excepción. Entonces, aunque usted está habilitado por la Constitución para hacerlo, tiene que justificarlo, le dice, ¿verdad? Entonces va sentando, dijéramos, precedentes como líneas jurisprudenciales duras. Debo decírtelo también, la anterior sala sentó una línea jurisprudencial que yo no la comparto, y es el hecho de que ellos moduludan su sentencia. No sé si te recordás cuando declararon inconstitucional al magistrado Eugenio Chip, ¿verdad? Lo declaran inconstitucional, pero como estaban a 30 días de que venciera el mandato, entonces le dijeron, va, pues quédese ahí, ¿verdad? Por estos 30 días porque ya va a terminar. Yo También la ley siento que en de eso, las con el operaciones respeto, financieras, Julio. sí, sí Sigan y lo cobrando hicieron de esa porque manera, no vamos a afectar sigue el presupuesto. cobrando porque ya, exactamente. Entonces, bueno, o es constitucional o no es constitucional, o sea, ese término, respeto, insisto, pero no lo comparto. Y no lo Perdón, Julio, comparto porque la línea... solo quiero recordar también cuando se declaró inconstitucional el nombramiento de los generales Munguía Payés en salud, en seguridad pública, y el general Salines en la Policía Nacional Civil. Ese mismo día retiraron de sus oficinas todo lo que tenían y se fueron. Sí, fueron. Y bueno, y además que sentaron también una línea jurisprudencial sobre el tema de que los militares no conducir una organización bajo el concepto de civil. Pero ¿a dónde es que yo quiero apuntar la crítica constructiva? Cuando tú sentas una línea jurisprudencial, eso no es ley, eso no está en la ley de procedimientos constitucionales. Es una interpretación que han hecho la sala y que les sirvió para votar. Pero para mí hay una contradicción. Es decir, bueno, si es inconstitucional por las razones que argumentó, pero en estos 4 días le dio el rango de constitucional al decreto. Es decir, legó, en mi criterio, todo lo actuado hacia atrás al haberle dado la vigencia por 4 días en un momento determinado. Sin embargo, fuera de eso, como académico tenemos que ver los pros, los contras de toda la resolución, y expulsaron del ordenamiento jurídico a partir de las 0 horas del día sábado para amanecer el día domingo. ¿Cuál es el efecto en el momento? No tenemos ninguna normativa que tenga la coercibilidad suficiente para que aquella persona que transgreda una norma pueda hacer una sanción. Entonces, para mí, sin temor a equivocarme, creo que las cifras se van a empezar a disparar. Y ahí sí donde yo siento que debió haberse manejado el tema de la comunicación. Es decir, en estos momentos va a haber una desbandada, ¿verdad? El día de mañana, martes, porque no ha visto, dijéramos, como una educación. El presidente, si tú lo viste ayer, el sábado, perdón, fue de que
dijo, bueno, no tengo ya ningún instrumento, lo único que nos queda es la autorregulación, cuidémonos. Entonces, vamos a enfrentar, en mi criterio, una espiral ascendente en el tema de los contagios, ¿verdad? Y vamos después a entrar como en una línea plana y después posiblemente venga hacia el descenso. Y finalmente te quiero decir, tenemos que aprender a vivir con esto, Ricardo. Tarde o temprano tenemos este punto muerto, ser la realidad. Nos vamos a enfrentar el día de mañana a una apertura económica, con la diferencia en que no hemos, dijéramos, sido capaces de ordenar a la ciudadanía de cómo debemos de cuidarnos en manera individual. Así es que tenemos que irnos al creador, ser nosotros vigilantes de este nuevo proceso que nos va a tocar enfrentar como sociedad. Y te insisto nuevamente, creo que al no existir una normativa, ¿verdad?, la ciudadanía no va a acatar. Ojalá me equivoque, pero por lo tanto este día, si tú observabas el comportamiento, ya es prácticamente una normalidad de circulación. Pero también quiero decir algo. Fíjate que el 96%, por no decirte el 100%, de la gente, desde el más humilde, yo vengo desde Ataco, todos con mascarilla. Es decir, es un pueblo que lo podés inducir al respeto. Basta y sobra. Programas como el tuyo pueden convertirse en multiplicadores para poder educar a la gente de esta nueva forma de cómo vamos a empezar a elaborar, Ricardo. Julio, la resolución de la Sala de lo Constitucional para muchos considera que la Asamblea Legislativa ganó sobre el órgano ejecutivo, pero realmente tú has explicado que le hace un llamado fuerte de atención a la Asamblea Legislativa también. Quiere decir de que en esto no hay vencedores ni vencidos, sino el único afectado, el pueblo salvadoreño. Totalmente de acuerdo en el abordaje que acabas de hacer. Es decir, esto no es un partido de fútbol donde alguien pierde y alguien gana, ¿verdad? Creo que la sala hecho es establecer los parámetros de control constitucional diciéndole hasta dónde llegan las facultades. Fíjate que erróneamente la gente, y lo discutía con otro colega, la sala nunca, los dos órganos de Estado ya hagan una ley. Miren, les voy a dar 4 días para que ustedes cuenten. Sería una intromisión que hizo la sala. Fijó, delimitó la cancha, decir, mire, usted hasta aquí. Y si va a hacer esto, lo tiene que hacer bajo estos parámetros. Le declaró, creo que es el 611, el 639 se lo declaró inconstitucional a la Asamblea Legislativa y confirmó la tesis que nosotros veníamos sosteniendo, que debió haberse dotado al Ejecutivo de un régimen de excepción. Es más, hace una diferenciación entre la suspensión de un derecho, Ricardo, y limitar un derecho, que son dos cuestiones totalmente diferentes, y lo enmarca. Tú te puedes limitar, es decir, ¿por qué? Porque esta pandemia, una zona, toman una decisión de que si no, te limito que la circulación en forma específica en ese punto específico. Pero cuando hablas de una suspensión, ese es un alcance mayor que tiene que acreditarse. Y aún en ese caso, dice, con el voto concurrente que dio el magistrado Sánchez, no significa que estás dotando a otro órgano de Estado, en este caso el Ejecutivo, de suprapoderes. Es decir, es una resolución que te digo que hay que irla revisando, leyendo entre líneas, ¿verdad? Y al final de esto, me parece a mí que lo que hizo un jalón de orejas a la Asamblea Legislativa, más que al Ejecutivo, porque el Ejecutivo estaba en función de una premura como era el COVID al principio y después la tormenta tropical. Entonces, pero la Asamblea Legislativa, que tiene una técnica legislativa para hacer las leyes,
la presunción de constitucionalidad de toda normativa que emana de la Asamblea, con todas las resoluciones que han venido, no sé, me deja un sinsabor. Me deja un sinsabor en el sentido que la Asamblea, con tanta experiencia que tiene de las declaraciones de inconstitucionalidad, de los procesos de forma, no se haya, como dijéramos, percatado que tiene que tener limitante el hecho de que su función sea crear leyes. No es que vas a crear leyes simplemente que respondan a lo que yo quiero o a los intereses de los que yo quiero. Si es que bien por la sala en ese punto, porque puso un alto en el camino, Rick. Aunque a muchos no les ha gustado, ¿verdad? Gracias, Julio, por esta lectura de lo que ha sido esta resolución de casi 90 páginas, 84 a 86 páginas directas para la comunidad jurídica, para los tanques de pensamiento, para las universidades, porque debo de entender que ahí hay mucha lectura académica para poder conocer el pensamiento y cuál ha sido el espíritu de la Sala de lo Constitucional y también el voto concurrente del doctor Carlito Sánchez. Al regresar conoceremos más sobre lo que ha sucedido en las últimas horas y que a los labios del abogado y notario Julio Valdivieso nos ayudará a comprenderlo en palabras sencillas que nosotros podamos quedar documentados y listos para el día de mañana que se hace la apertura de la fase 1 de la economía salvadoreña. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Usted puede sintonizar este programa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en señal abierta, las cableras del país y nuestra multiplataforma de redes sociales. Julio, rápidamente, ¿qué significa el voto concurrente del doctor Carlos Sánchez para finalizar ese punto? Es una especie como de sentar una posición, ¿verdad? Porque acompaña la decisión de la sala. Acuérdate que son tribunales colegiados donde lograr una unanimidad no es fácil. Esa es la razón de los tribunales colegiados, precisamente. Es una gran discusión a nivel académico donde se decía que para decretar una inconstitucionalidad de una ley deberían de ser los 15 magistrados por medio de la sala de lo constitucional. Pero bueno, ¿qué es lo que significa? Dice, mire, acompaño la decisión de sala, pero quiero dejar sentada, ¿verdad?, posición que además de todo lo que tiene el fallo, agrego lo siguiente. Y él expone ahí durante 3 páginas, ¿verdad?, la diferenciación entre la limitación del derecho y la suspensión del derecho. Se refiere específicamente al artículo 29 de la Constitución que habla del régimen de excepción, ¿verdad? Y a toda su argumentación que aún decretando el régimen de excepción, ¿verdad? Eso no implica automáticamente se le está dando facultades extraordinarias al otro órgano de Estado. Entonces, el magistrado Sánchez es un magistrado de carrera, es decir, la experiencia, dijéramos, que tiene como juez, y eso quizás es lo rico de nuestro sistema jurídico para elegir a los magistrados, porque se eligen de distintas corrientes del pensamiento. Hay gente que viene de la judicatura, como en el caso, que tienen una formación, nunca han sido litigantes, me explico, tienen una visión totalmente diferente a los que hemos practicado, dijéramos, la litis, como le decía, los que hemos sufrido en la llanura del ejercicio de la profesión, ¿verdad? Y tener los académicos. Entonces esa mezcla hace en la Sala de lo Constitucional, que si bien es cierto, no interpretan normas políticas, pero sí normas de carácter no partidario, o sea, el contexto político, por supuesto, pero no de carácter partidario. Entonces creo que esa conformación académica, experiencia de judicatura, hace precisamente de que las sentencias
deberían de ser un poco más digeribles, porque si tú lees esa sentencia, como muy bien lo dijiste, de 80 y pico de páginas, hay más de 60 citas de derecho comparado, ¿verdad? Se hacen alusión a lo que pasa en España, en Alemania. A nivel académico estamos claros, pero creo que debe haber una línea jurisprudencial un poco más simplista, ocupar un poco más la realidad que vive el país. Me explico, un acento de la sala de lo constitucional no debería ser más de 5 páginas, en el cual le da la razón a uno utilizando la jurisprudencia nacional. Pero cuando citamos a juristas, no digo que eso sea incorrecto, no. Y para algunos dicen es que nosotros somos constitucionalistas. No, si los que hicieron la Constitución fueron, dijéramos, diputados constituyentes que en su gran mayoría ni siquiera tenían, dijéramos, un grado académico. Estaban aplicando lo que a muchos nos hace falta a veces, sentido común de las cosas, que muchas veces no es el más común de los sentidos. Entonces, creo que el hecho de que haya concurrido el magistrado quiere como resaltar, dijéramos, su opinión, ¿verdad? Para que cuando uno lee la sentencia vieran cuál ha de haber sido la magnitud de la dicción. Lograr una unanimidad en una sala, sobre todo de constitucionalidad, no es fácil. Así es que me imagino que las discusiones han de haber sido muy enriquecedoras al interior de la sala. Julio, ¿qué sucede después del vencimiento del plazo que finalizó a las 24 horas del sábado anterior? No hubo acuerdo, no hubo consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el presidente, pues entenderíamos que no procedió a elaborar otro decreto que era parte de lo que se establecía en esa sentencia. Ahora, el señor presidente adelanta ya su criterio y anuncia a la nación en cadena nacional de radio y televisión que va a vetar el decreto que se había emitido por la Asamblea Legislativa. Sería el veto número 24, iniciando su segundo año de administración. Esto implica que la Sala de lo Constitucional puede o debe hacer una resolución de seguimiento, o simplemente los otros dos órganos no hicieron o no cumplieron la sentencia o la resolución y queda así nomás, o pueden haber sanciones de parte de una resolución de seguimiento. Eso va a depender de la posición. Yo difiero con algunos colegas cuando dicen que el presidente está haciendo un uso indebido de la facultad que tiene, ¿verdad? Para mí es una facultad constitucional que tiene el presidente de la República dentro del proceso de formación de ley, de observarla, sancionarla, o que, como tú muy bien decís, tiene 24 vetos. Bueno, esperemos a ver qué dice la sala con respecto a la inconstitucionalidad, porque hay que ver cuál es la causa, el motivo, la razón del veto, ¿verdad? Porque si es por inconveniencia, pues hombre, lo que hace es decirle a la Asamblea, mira, revisen estos puntos. Pero cuando lo veta por inconstitucional, es porque o está violando una norma de control constitucional, está violando una ley constitucional, o dentro del proceso de formación de ley no se cumplieron los mecanismos que la misma Constitución exige: debate, formalidad, que los diputados propietarios sean los que voten, las discusiones en el seno de cada una de las comisiones y después en el pleno, que es la máxima autoridad de la Asamblea Legislativa. Entonces hay que ver cuál es la razón o la causa del veto por inconstitucional, ¿verdad? Y esperemos, porque una vez lo veta por inconstitucional, si la Asamblea le supera el veto por inconstitucional, tiene 3 días el presidente para o lo manda a publicar o lo manda a la Corte Suprema de Justicia, y esta tendrá 15 días para darle la razón o no.
Y este es el verdadero problema, Ricardo. Yo creo que la sala, en mi criterio, se tardó mucho en haber emitido esta resolución. Creo que el país pudo haberse evitado muchísimo desgaste, ¿verdad? Innecesario. Decíamos en los debates que teníamos que al final la sala es la que tenía que resolver para un sentido, para otro, y la discusión se acababa. Y no la razón. ¿Por qué? Porque quede claro inconstitucional esas leyes y esos reglamentos, se acabó la discusión. Tengan o no tengan razón, la discusión se terminó, que era lo que nosotros decíamos. Mire, Pero si lo que el país necesita... para efectos prácticos, si la Asamblea supera el veto, ya vamos a estar en la fase 2 cuando la sala venga a reaccionar. Estaba hablando en la parte puramente formal. Hoy entremos a la valoración. A eso se llama la eficacia de la norma jurídica. Cuando venga, si nos vamos, que el presidente tiene 8 días para devolver vetada una vez que ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa. Si lo regresa asumiendo el último día, ¿verdad? La Asamblea, cuando se reúne, otros 3 días más, ya llevas 15 días. Lo regresa 3 del presidente, 18, y la Asamblea la Corte tiene 15 para resolver. O sea que teóricamente en un mes se tendría que estar resolviendo este veto por inconstitucional. Pero para efectos prácticos, la vigencia del decreto eran 15 días. Entonces, la sala lo que hace es un efecto nada más vivo, porque ya no tiene razón de ser, ¿verdad? Porque ya venció la vigencia. Entonces, simplemente va a decir si era constitucional o no, pero sin ningún efecto estrictamente jurídico. Cuando yo hablo de la celeridad, estoy hablando que esa pronta y eficaz cumplida justicia es el verdadero problema que nos tiene, no solo en El Salvador en materia constitucional, en los ámbitos del derecho, Ricardo. Aquí ha habido gente que falleció y jamás se le resolvió. Bueno, te lo voy a decir particularmente. Tengo un amparo en la sala de lo constitucional que ya lleva casi los 2 años y ni siquiera ha sido admitido o denegado, que es al final lo que uno está pidiendo, ¿me entendés? Se tardaron un año para resolver la excusa de un magistrado. Eso no puede ser, no porque sea mi caso, no, estamos hablando en términos generales. Yo siento que la sala, con toda esa capacidad que se tiene, debería de responder a realidades sociales. ¿Me explico? ¿Por qué razón te digo esto? Porque en la medida en que sea ágil, en que la justicia sea una celeridad, le evita estar en una confrontación innecesaria. No sé si te recuerdas que en un momento determinado, cuando sucedió lo de 9 de febrero, ¿verdad? La sala se vino a pronunciar hasta después de la convocatoria. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirte? Que la sala puede evitar perfectamente muchísima contradicción, aunque no me guste una resolución. Si lo que pide el peticionario, lo que pide es que, mire, resuélvame. Si yo tengo la razón, deme. No tengo la razón, ahí se muere. Pero cuando te mantienen en un limbo, en una inseguridad en que te dicen sí, pero no, ¿verdad? Entonces, creo yo que no es conveniente. La verdad es que no es conveniente por una simple y sencilla razón. El país necesita seguridad jurídica. Como abogado, jamás voy a cuestionar la eficacia de la sentencia, ¿verdad? Julio, Aunque no comparta muchas de las resoluciones. ayer domingo se conoce el decreto ejecutivo número 31 que regula con una serie de casi más considerandos que articulado lo que es la reapertura de la economía en El Salvador. Me llama mucho la atención que en la resolución de la Sala de lo Constitucional se estableció que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, podía establecer los cercos sanitarios con una referenciación, georreferenciados, si lo queremos, y delimitados. Pero en el inicio de los considerandos y del articulado se establece como
zona de cerco, zona occidental, central y oriental, prácticamente todo el país País. nuevamente. Y luego eh, es este decreto 31, al carecer de la normativa que hablamos en el primer segmento, desde el día domingo amanecimos sin una legislación sobre cuarentena y sobre el manejo de la pandemia COVID-19 y el hecho de la reapertura económica que estaba planteado en el decreto legislativo. ¿Qué le impide a un sector, a una empresa, a una persona natural que se encuentra en la fase 2, 3, 4, no iniciar el día de mañana? ¿De acuerdo a qué lo pueden sancionar o de acuerdo a qué no se puede habilitar? Bueno, hay como dos posiciones sobre un mismo tema. Para unos es que necesita que una ley secundaria aprobada por la Asamblea Legislativa con rango de ley, ¿verdad?, establezca toda esta normativa, o mejor dicho, establezca el procedimiento para que la apertura económica pueda darse. Ese, dijéramos, por una razón, dicen ellos, porque nadie puede privarse de lo que la ley no prohíba, ¿verdad? En materia, dijéramos, privada, solo la ley puede, dijéramos, determinar si un acto es lícito o es ilícito, si se puede o no se puede hacer. Y están los otros que dicen, mire, el tema es que todas las leyes y reglas se presumen constitucionales. Estamos frente a una pandemia que nadie puede negarla. No puede haber ninguna ausencia de norma. Entonces, al no tener una ley secundaria que regule la apertura económica, dice el Ejecutivo, mi facultad no viene de las leyes que he estado emitiendo, sino de un código de salud. Y como tengo que regular la apertura económica, el único instrumento que tengo hoy por hoy es un instrumento ejecutivo. Va a ser duro, va a ser criticable, pero bueno, la sala puede, dentro de la sentencia misma que ha dado, esa modulación que hemos venido hablando, que muchos, te digo, no compartimos, pero bueno, ha sido una línea jurisprudencial. ¿Por qué? Porque también debes de entender, aún la sala cuando da los 4 días para que se pongan de acuerdo, fundamenta esa de don Ricardo en el sentido de que está consciente que el país tiene una pandemia y que no puede dejar sin ningún instrumento, ¿me explico?, que le este tipo de situaciones. Y entiendo yo, porque no he tenido la oportunidad de leer a profundidad todo el decreto ejecutivo, que lo que han hecho es establecimiento de protocolos y de fechas por sectores. Ahora, ¿qué le puede permitir a los que están, digamos, en la fase 3 abrir o no abrir? Eso va a ser una decisión que le va a tocar tomar a la persona. Si dice voy a abrir viendo que existe un instrumento que hoy por hoy no ha sido declarado inconstitucional, ahí está, ¿verdad? Entonces, puede perfectamente el Ejecutivo hacer valer la normativa que tiene. Y lo otro va a decir, bueno, entonces voy a recurrir a la sala mediante un amparo porque me están violando un derecho constitucional como es ejercer mi libertad económica. Entonces, volvemos, y eso es lo que yo no alcanzo a entender, a entrar en otro debate eminentemente jurídico cuando si hubiese la voluntad política, racional de hacer las cosas. Creo que no deberíamos de estar discutiendo sobre la constitucionalidad o no de reglamentos, de leyes o de acciones. Deberíamos estar viendo cómo enfrentamos este tema, cómo vamos a reabrir de una manera racional, escalonada. Yo creo que en esto, aunque al margen del tema de legalidad, al tema del margen de legalidad, hay una realidad. Yo creo que los mismos empresarios han entendido. Los mismos empresarios saben,
¿verdad? De que no va a ser una apertura, aunque existiera una ley, una apertura así, o devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de eso es una realidad. Yo siento que la prudencia que caracteriza al sector privado, creo que por el bien de la misma apertura, van a ir, yo creo que de una manera tal y como lo ha previsto el gobierno. Eso es lo que pudiese interpretar. Eso no significa que si alguien cree que se le está violando su derecho constitucional a la libertad económica, o mete un amparo o le pida a la sala que se pronuncie sobre la modulación de este nuevo decreto, si vulnera o no su misma eh, sentencia que ha dictado, Ricardo. En el caso de la comunidad jurídica a la cual pertenece Julio, es bien complicado cuando uno lee en el artículo 31 que solo son los despachos jurídicos relacionados al comercio y la inversión. Y quiere decir que en ese sentido, aquellos abogados y abogadas que no están en ese sector tienen que esperar hasta el 7 de julio. Creo que va a ser muy complicado y de hecho considero que la capacidad de supervisión y de inspección que tiene el órgano ejecutivo es limitada para la cantidad de micro y pequeños empresarios con más de 300,000 unidades económicas. Julio, creo que son aspectos Sí. en los cuales Muy difícil, man. requería la coordinación y el poder establecer puntos mínimos de acuerdo. En esa dirección, Julio, también el sábado en plena cadena, el señor presidente de la República inicia haciendo una revelación que él le llama infidencia y menciona a diferentes actores que se reúnen con él para ponerse de acuerdo, consensuar, armonizar o darle el visto bueno a lo que él debidamente lo estableció, que se habían puesto de acuerdo para poder aprobar una ley. Esto, dentro del punto de vista político, Julio, sabemos que es posible reuniones bilaterales con diferentes sectores por los órganos del Estado, pero en esa dirección creo que va a hacer mucho ruido esta declaración del señor presidente. Ayer domingo hubo un silencio total y este día pues las manifestaciones prácticamente continúan con mucho silencio. ¿Cuál es tu lectura de este anuncio en cadena de radio y televisión por parte del señor presidente de la República? Preocupante. Está que existió un acuerdo con la derecha del país, a la forma en cómo lo plantea el presidente, ¿verdad? Puesto que tenía ahí al jefe de fracción de Arena, ¿verdad? Y los demás pergoneros que están ahí. Que hubiesen estado con excepción de la sala, pues yo hubiera dicho son acercamientos de carácter político, válido de que se toquen algunos puntos. Pero cuando ya interviene la sala, y estoy hablando, me voy a referir a lo que dijo en la cadena nacional del ciudadano presidente. Es decir, discutimos una ley que ustedes mismos la han declarado inconstitucional. Primero, esto denota de ser, dijéramos, en evidencia lo que ha dicho, lo que merece primero es una aclaración al país de los alcances y del contexto de esa reunión. La transparencia de la reunión. No se puede, por una razón. Ellos son jueces, ellos ejercen jurisdicción, no pueden adelantar criterio. Me explico. Si es cierto, en esa dimensión en que se realizó, y lo peor que ahí estaba, según el propio presidente, el fiscal general de la República. El fiscal es el garante de la legalidad. Tiene que pronunciarse al respecto. Lo menos que pueden hacer es una aclaración del rol de esa reunión. Si fue efectivamente, ¿verdad?, discutir una normativa, una ley que después es declarada inconstitucional. Por eso es que cuando un juez no puede ir a ningún medio
Un juez no puede estar en los medios de comunicación, Ricardo, porque él ejerce jurisdicción, él ejerce su función desde los escritorios, desde los estrados. ¿Quieren saber cuál es el criterio de un magistrado? Lean la sentencia. Pero yo, con todo respeto, no puedo aceptar que esté una sala de lo constitucional discutiendo una normativa que podría tener la posibilidad de llegar a sus manos, como efectivamente sucedió, ¿verdad? Entonces, sí, se dio un aval que no debió haberse ido a esa reunión. No debió haber ido a esa reunión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaría avalando lo que ahora les están diciendo que declararon inconstitucional. Entonces creo que el país, tienes que los abogados o el ejecutivo o el judicial o los empresarios, no, es que el país demanda transparencia, el país demanda los alcances de esa reunión. ¿Me explico? Yo cuando escuché esto, créeme que me quedé sumamente sorprendido, no lo entendía. El presidente cuando dijo, bueno, esto era confidencial, pero no secreto. Sí, en un momento determinado se podría dar, pero cuando tuve los actores que esa reunión me llama poderosamente la atención qué va a pasar. Y lo peor es que, pero callados. Primero, tiene que haber una aclaración pública de cada una de estas personas, del contexto de la reunión, ¿verdad? Y el alcance de la reunión. Puedo entender en el caso del embajador de los Estados Unidos de que buscaba un acercamiento entre las distintas, como el puente que deberían de hacer. Eso no me sorprende a mí, honestamente. De hecho, han habido reuniones también con los otros embajadores en muchas áreas. No, lo que sí me sorprende es el rol de la sala. ¿Qué hace una sala de lo constitucional reunido en ese contexto, discutiendo una ley que existía la posibilidad de la impugnara como inconstitucional y ellos mismos habían dado el aval? Pero digo, esto es en base a las declaraciones que ha dado el ciudadano presidente. A mí no me... Yo no sé los alcances, el contexto. Lo menos que puede hacer la sala es establecer un comunicado, una aclaración, igual la fiscalía, ¿verdad? Igual el jefe de fracción de Arena, el contexto de esta reunión y que podamos nosotros sacar propias conclusiones, ¿verdad? Así es que esto empieza a develar muchísimas cosas que van a venir y que hasta este momento nadie lo sabía. Cierto, todo esto, ¿verdad?, es preocupante, porque entonces se mantenían agendas diferentes, la agenda pública y la agenda bajo la mesa. Y eso no se vale. Si estamos hablando de transparencia, no se vale. Entonces creo que por el bien del país, conozco la trayectoria de muchos de los magistrados y por propia sanidad de ellos deberían de aclararle al país el contexto sobre el cual el ciudadano presidente manifestó el día de hoy, y lo hizo en cadena nacional, no fue a través de un tuit, lo hizo en cadena nacional, estableciendo, dijera, nombres e instituciones. Es de mencionar, Julio, omití que el señor embajador, a través de la cuenta oficial de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador, se pronunció la misma noche, haciendo una aclaración de parte del señor embajador. Pero luego ha habido un silencio total de los otros actores y un posicionamiento, al menos mi lectura, Julio, es que el señor presidente se veía muy seguro de lo que estaba revelando en cadena nacional de radio y televisión. Pero al final... Y no me cabe la duda que debe estar grabado. Por supuesto, no. Es decir, no, él lo dijo, Julio, dijo que no iba a mostrar la grabación, lo dijo en la cadena. Íbamos. Entonces creo yo de que esto lo único que hace es complicar más el escenario de nuestros actores, de nuestros líderes, de la dirigencia del Estado salvadoreño, porque al final lo que se ve, el panorama
de cara, primero, a un colapso de la red pública de los hospitales. En segundo lugar, estamos a pocas horas de la reapertura de la economía con 6 días consecutivos en lo cual se pensaba que la curva había logrado desacelerarse, pero no es así. Y por otra parte, tienes una serie de muertes por enfermedades respiratorias agudas y otras similares en la red pública en aumento en la red pública de hospitales. Podría ser que no se les practicó la prueba de COVID y fallecieron sin prueba diagnóstica. Ahora, Julio, para finalizar este programa, ¿cuál es tu lectura política de lo que viene? ¿Qué es lo que tú crees que se puede generar bajo este escenario donde hay un choque de poderes y más estas declaraciones del señor presidente, por supuesto, que vienen a generar mayor incertidumbre, vienen a generar un posible mayor distanciamiento entre nuestros actores políticos y gobernantes y creo que se vuelve más vigente una recomendación que tú has hecho ya por hace 2 meses y es el hecho de buscar personas que puedan buscar los acercamientos, que puedan tener la mediación y como se conoce en el ámbito político, con experiencia también en evitar la escalada de conflicto. Creo que la realidad nos ha dicho que la confianza está rota entre los dos órganos de Estado. Es decir, nadie puede argumentar de que existe ya una, y sobre todo con lo que pasó en la cadena nacional, ¿verdad? Que de ser cierto eso, dijéramos, esa confianza se va a ir cada vez haciendo más amplia. Porque en materia política hay cosas que se hacen pero no se dicen, Ricardo, ¿verdad? Sin embargo, el presidente fue clarísimo. El presidente dijo, mire, yo dije que esto era de una manera confidencial, pero no era secreta. En un momento determinado, la cuestión iba a salir pública. Insisto yo de que la figura de un facilitador, no un negociador, porque aquí no está para que alguien gane o alguien pierda o tengan puntos. Creo que la figura del facilitador es una figura que perfectamente puede encajar en una persona que le merezca credibilidad a los dos sectores. Porque al final lo que tiene que haber es un acercamiento de puntos de coincidencia. Tiene que haber una flexibilidad por cada uno de esa parte. Pero como la confianza está tan minada, han habido señalamientos, ¿verdad?, hacia el órgano legislativo con epítetos más allá de lo políticamente digeribles para ellos, en que en algunos casos, aunque en algunos casos el presidente tenga la razón, Ricardo, ¿verdad? Siento que por sí los dos órganos va a ser muy difícil, ojalá me equivoque y no sea apocalíptico, pero va a ser muy difícil que ellos automáticamente puedan sentarse y limarse las asperezas. Creo que la figura del facilitador, decíamos en aquel momento, creo que la figura de Monseñor Chávez era uno de los perfiles que se pudiera tener, pero pueden haber otros. Lo importante es que le merezca fe a cada una de las partes, porque de lo contrario, si esto se sigue estirando la pita en un año preelectoral, no podés abstraerte del contexto en el que estamos, a pesar de que haya un virus, ¿verdad? No te puedes abstraer del tema electoral, que no los ves ahí en la calle, pues, ¿verdad? Bajo la lluvia, yo miraba, no voy a decir el nombre de este político, pero pudiendo irse por la acera en la mitad de la correntada de agua, como que está diciendo, miren, aquí vamos. Entonces nadie puede abstraerse de este tema. Lástima, porque el país, la ciudadanía, el pueblo no está para eso. ¿Tú crees que el COVID... Llegaremos hasta el 28 de febrero del 2021, entonces, Julio, en esta condición? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
Ojalá me equivoque, quisiera equivocarme por el bien del país, quisiera equivocarme. Creo que la tolerancia, la sensatez que debe de privar en ambos grupos, creo que hay asesores en ambos grupos, perdón, eh, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, hay gente de mucha experiencia, en política. El que se enoja pierde, Ricardo, o sea, hay forma. Y no se trata de la vieja política o de la nueva política, al final es exactamente lo mismo. Estás administrando una crisis, estás administrando una diferencia política. Hasta este día, la correlación de fuerzas no le favorece al Ejecutivo o al presidente. ¿Me explico? Y esa es una realidad que le va a tocar enfrentarla hasta las nuevas asambleas legislativas. Y el otro lado, yo sí creo que la oposición tiene que ser más constructiva, con una inteligencia política para poder, y estratégica, para poder, dijéramos, enfrentar a la política de ejecutivo. Y al margen de esto, poner un punto de coincidencia. Para mí, el timing no es el correcto. Ya habrá tiempo en que se puedan sacar los trapos al sol y que se mienten las generaciones que quieran. Pero hoy, este país demanda unidad para enfrentar un tema. ¿Tú crees que el virus entiende de legalidad, entiende de constitucionalidad, entiende de que cada uno está jalando agua para su molino? ¿Tú crees que eso lo entiende el virus? No, pero quien va a pagar los platos rotos son los que están día y día cayendo. Espérate que esto empiece a colapsar, porque esa película la veo así de venir, la veo. Y si a esto le agregas que no tenemos esa cultura de respeto, de autorregulación, porque las grandes diferencias con el otro lado del mundo es que la gente no necesita un instrumento coercitivo para saber que tiene que quedarse si no es estrictamente necesario. El tema aquí es que estuviste casi 90 días, ¿me explico? Toparon los hilos, ¿verdad? Y ya ahorita no hay forma, no hay retroceso. Yo me encomiendo a Dios, ojalá. Quiero agradecerte la participación, por orientarnos, desearte también que el arranque de tu despacho sea el más efectivo, el más eficiente y que puedas recuperar el terreno perdido y sobre todo que entiendo pues que todos los colaboradores, el personal del despacho se encuentra con salud, eso es lo más importante, y agradecerte por siempre orientarnos con toda esta terminología jurídica, llevarla a un lenguaje práctico para que cada televidente y cibernauta se forme su propia opinión. Esperaremos, Ricardo, gracias por permitirnos por lo menos dar nuestro aporte, ¿verdad? Esperaremos, esta semana va a ser sumamente difícil políticamente hablando. Ojalá que las autoridades que fueron mencionadas, declaraciones por el bien del país, ya vamos a tener, dijéramos, el tiempo necesario para poder ir evaluando cada una de estas decisiones. Gracias, Ricardo, cuídate, tú y tu familia, que esta situación no es nada simple, ¿verdad? No hemos dimensionado lo que significa la pandemia. Así, el abogado y notario Julio Valdivieso, quien nos ha orientado sobre el último acontecer jurídico, las sentencias, resoluciones y el decreto ejecutivo 31. Mañana se apertura la fase 1 de la economía salvadoreña por decreto ejecutivo 31. Tome las medidas de precaución, utilice, como dice nuestro invitado, el sentido común, que no es el más común de los sentidos, y encomiéndose a Dios. Bendiciones.